Me llamo Amalia Vergara, tengo 68 años y he pasado la mayor parte de mi vida en un tranquilo barrio de las afueras de Ciudad de México, en la misma casa donde crié a mis hijos y compartí décadas con mi difunto esposo Esteban. Siempre he sido práctica, cuidadosa con mi dinero y ferozmente independiente, cualidades que pensé que me protegerían en esta etapa de mi vida. Pero esa mañana, sentada en mi sillón favorito junto a la ventana del comedor, nada de eso parecía suficiente. Era el 22 de diciembre, un día frío y gris, de esos en los que el viento silba entre las ramas desnudas y el aire huele a tierra húmeda. Acababa de servirme una taza de café, uno de esos pequeños consuelos que me permitía, en medio del ajetreo de la temporada. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. Me quedé helada con la taza aquí a medio camino, cuando mi hija Clara se inclinó hacia mi hijo Adrián, con la voz apenas audible. «La sacaremos después de Navidad», dijo. «Ya hablé con el roble. Tienen una cama lista». Hizo una pausa, como midiendo la reacción de Adrián. «¿Estás seguro de esto?» La voz de Adrián tembló insegura. Sentí que el corazón se me apretaba. No sabía si era miedo o furia lo que llegaba primero. Fingí estar absorta en el dibujo de la escarcha en la ventana, pero cada nervio de mi cuerpo estaba alerta. Mi mente corría tratando de reconciliar las palabras que acababa de escuchar con la hija que creía conocer. Clara siempre me sonreía, siempre decía que se preocupaba por mí. Y ahora aquí estaba planeando lo que más temía quitarme: mi hogar, mi autonomía, mi vida tal como la conocía. Sus siguientes palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. «Mírala», susurró Clara con un tono venenoso. Parece ida, como si no entendiera nada. «Las pastillas funcionan perfecto. Una vez que la internemos tendremos el control legal y esta casa será nuestra. 500,000 pesos libre de deudas». Mantuve la respiración estable, forzando calma en mi pecho, mientras la rabia comenzaba a hervir. No tenían idea. No sabían que había notado pequeños detalles en mi café durante semanas, que había empezado a prestar atención a cómo Clara calculaba cada visita. No imaginaban que había comenzado a tomar notas mentales, registrando cada palabra, cada mirada, cada manipulación sutil. El resto de la mañana pasó en una niebla de silencio, de esos que hacen que el pecho duela y los dedos tiemblen. Me obligué a sorber el café lentamente, saboreando el calor, convenciéndome de que nada había cambiado. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La confianza que había depositado en mi propia familia, la seguridad que daba por sentada, se había desvanecido. Algo había cambiado para siempre, y lo sentía en cada rincón de la casa. Por la tarde me encontré vagando de cuarto en cuarto, evitando la cocina, donde la presencia de Clara parecía acechar como una sombra. Mis pensamientos eran una mezcla de incredulidad y claridad. Tenía que entender exactamente qué estaba pasando, pero también debía fingir que no lo sabía. Ese delicado equilibrio sería mi nueva realidad, y apenas era el comienzo. A la mañana siguiente, desperté con una pesadez que no podía sacudir. Mis brazos parecían de plomo y mi cabeza estaba envuelta en una bruma. Preparé mi taza de café habitual, observando cómo el vapor se enroscaba perezosamente en la luz fría de la mañana. El calor que normalmente me reconfortaba ahora ofrecía poco consuelo. Algo estaba mal. Lo sentía en la niebla que nublaba mis pensamientos, en el temblor torpe de mis dedos al verter la crema en la taza. Me dije que era solo el duelo, que la pérdida de Esteban aún pesaba, pero la sensación era más afilada, más intencional. Había comenzado a notar patrones sutiles en las últimas semanas, pequeños lapsos de memoria, que no eran míos, un cansancio repentino, a horas precisas del día. Al principio intenté descartarlos como parte del envejecimiento, pero el timing era demasiado constante, demasiado mecánico para ser casualidad. Mi mente no divagaba al azar. Tropezaba justo en los momentos en que Clara preparaba mi café, a la misma hora en que insistía en pasar a verme.
Durante el desayuno me quedé mirando la crema girando en el café como si guardara secretos. Mis pensamientos no estaban del todo claros. Las palabras que quería decir salían revueltas y luchaba por recordar qué había planeado para el día. Por un momento el pánico aleteó, pero lo reprimí. No le daría a Clara la satisfacción de verme desmoronarme. Todavía no. Clara llegó poco después radiante y sonriente con un plato de pan tostado como si hubiera aparecido de la nada. «Buenos días, mamá», dijo con un tono cálido y medido. «Tienes que mantener tus fuerzas. Hace frío hoy». Colocó el plato y ajustó la manga de mi suéter con una ternura que casi me engañó. Casi. Sorbí el café fingiendo disfrutarlo, mientras notaba cada detalle, la forma en que se quedó cerca del mostrador, el leve temblor en su mano al tomar una cuchara, la rápida mirada hacia el pasillo cuando pensó que no la veía. Mi corazón latía fuerte mientras las piezas comenzaban a encajar, el cansancio, la confusión mental, el timing cuidadoso. Alguien estaba manipulándome y sospechaba que no era un accidente. Pasé el resto de la mañana observando con cautela, probando mis límites. Omití un sorbo aquí, removí la taza de manera diferente, allá todo, mientras fingía seguir mi rutina habitual. Cada experimento me dejaba más lúcida, menos pesada, y una mezcla de temor y satisfacción se asentó en mi pecho. Mis sospechas se solidificaban en certeza. Alguien cercano había estado interfiriendo en mi vida diaria, empezando por algo tan simple, tan cotidiano como el café. Por la tarde la casa se sentía diferente, como un escenario, donde yo era tanto actriz como público. Me movía de cuarto en cuarto catalogando mi confusión, notando los momentos en que la claridad regresaba, al evitar el café o dejarlo intacto. Cada observación era otro hilo en una red que ahora veía formarse, una red que planeaba desentrañar cuidadosamente, pieza por pieza. La revelación se asentó como un amanecer frío y claro. Esto no era descuido ni un error aleatorio. Era deliberado. Y tendría que enfrentarlo con igual deliberación. Clara llegó puntualmente a las 9, como si lo hubiera ensayado, con el café de la mañana y un aroma dulzón que alguna vez me habría hecho sonreír. Se movía con cuidado exagerado, ajustando la cobija sobre mis hombros, colocando mi plato de desayuno con precisión. «Aquí tienes, mamá», dijo con un tono suave y reconfortante. «Pensé que te gustaría un poco de pan con tu café. Tienes que mantenerte con energía». Asentí levantando la taza lentamente, dejando que el calor llenara mis manos, mientras mi mente registraba todas sus sonrisas, la leve tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la ventana como vigilando la entrada. Cada gesto estaba calculado, cada palabra ensayada. Estaba actuando y yo finalmente veía el guión. Al otro lado de la calle, doña Rosa, la vecina, se inclinó sobre su buzón, con su bufanda tejida bien ajustada contra el frío. «Ay, Amalia querida», murmuró con la voz cargada de lástima. «Me contaron que has estado muy cansada últimamente». «¿Estás bien?», sonreí débilmente, manteniendo la voz firme. «Solo un poco de frío esta mañana», dije y asentí. Pero la mirada en sus ojos, lástima, preocupación, una sutil incredulidad, me inquietó. Era la misma mirada que había visto en los vecinos y el repartidor en las últimas semanas. Clara les había estado contando historias, moldeando cuidadosamente mi imagen, como frágil, olvidadiza, alguien que apenas podía con su día. Dentro, Clara rondaba vertiendo leche en mi café con precisión cuidadosa, removiendo lentamente, asegurándose de que notara cada movimiento. «Compré algunas cosas para ti», dijo colocando una bolsita en el mostrador. «Solo botanas y vitaminas para que te mantengas fuerte. Quiero asegurarme de que comas bien». Su voz era dulce como la miel, pero había un filo debajo que podía sentir como el susurro de una navaja contra la seda. Tomé un sorbo dejando que el líquido me calentara mientras mantenía mi rostro neutral. Cada fibra de mí quería retroceder, derramar la taza sobre el mostrador, gritarle por la traición que sospechaba. Pero no lo hice. Tenía que seguirle el juego.
Tenía que hacerla creer que ella tenía el control, que su manipulación estaba funcionando. Incluso Adrián parecía atrapado en la actuación, sonriendo torpemente, ofreciendo ayuda con el pan, fingiendo no notar la tensión que flotaba como humo. Estaba dividido entre la lealtad a su madre y la preocupación por mí, y Clara se aseguraba de mantener ese delicado equilibrio a su favor. Pasé la mañana observando con cuidado, notando el timing preciso de mi cansancio, la bruma sutil que se asentaba tras los primeros sorbos de café. Cada momento de claridad que seguía al dejar la taza intacta reforzaba mi sospecha. Su preocupación era una máscara. Su cuidado, una herramienta. A mediodía la casa se sentía más estrecha, más pequeña, como si las paredes mismas fueran cómplices de la traición de Clara. Me movía silenciosamente de cuarto en cuarto fingiendo leer o arreglar, mientras catalogaba cada señal sutil de su engaño. Las miradas de lástima de los vecinos, las sonrisas educadas de Adrián, todo era parte de la actuación, y yo tendría que encontrar una manera de usar esa actuación en su contra. La sensación de aislamiento me envolvía, pero dentro de ella una chispa de determinación comenzó a brillar. No estaba indefensa, no estaba olvidada. Y por primera vez entendí que ver a través de su actuación era solo el comienzo. A media mañana el patrón se volvió imposible de ignorar. Lo noté primero con la factura de la luz que había desaparecido del montón de sobres que guardaba meticulosamente en el mostrador. Al principio asumí que la había extraviado, pero luego otra factura, esta del agua, no estaba donde la dejé. Mis manos temblaban ligeramente mientras rebuscaba en los cajones, con la creciente sospecha, asentándose en mi pecho como una piedra. Algo estaba muy mal. Clara entró como si nada trayendo una bandeja con mi café matutino y un plato de pan tostado. Noté algunas facturas sin pagar, dijo suavemente colocándolas en una pila ordenada. Me tomé la libertad de organizarlas por ti. Es más fácil así, ¿no crees? Su voz era cálida, casi maternal, pero había un filo que hacía que mi piel se erizara. Asentí manteniendo la calma en mi rostro, sorbiendo el café que ella había preparado. Sin embargo, mi mente corría a mil. Adrián rondaba en la cocina, un observador silencioso, atrapado entre la lealtad a su madre y la preocupación por mí. Evitaba el contacto visual jugueteando con su celular, fingiendo navegar, mientras yo notaba la sutil tensión en sus hombros. La eficiencia de Clara en manejar mis asuntos era demasiado precisa, demasiado conveniente. Sentí un nudo de temor en el estómago. Pasé la mañana revisando mis estados de cuenta, comparando depósitos contra retiros. No tomó mucho tiempo para que mis temores se cristalizaran. Varios retiros se habían hecho sin mi conocimiento, fondos transferidos a cuentas que no reconocía. Aparecían compras para servicios que nunca usé, desde restaurantes de lujo hasta tratamientos de spa que nunca agendé. Cada entrada estaba meticulosamente documentada, pero completamente no autorizada. Mi cuenta de ahorros, la que Esteban y yo construimos durante décadas, se había reducido lentamente sin que lo notara, drenada en pequeños incrementos, imperceptible hasta ahora. Clara había calculado cada movimiento, sabiendo exactamente cuándo actuar, cómo manipular los números para que ni Adrián ni yo lo notáramos de inmediato. Su cuidado había sido una máscara para el robo, su eficiencia, una herramienta para el control. Me obligué a permanecer calmada, ocultando el pánico creciente detrás de las rutinas matutinas habituales. Cada sorbo de café, cada bocado de pan, se sentía como un acto de resistencia, un recordatorio de que aún tenía el control de mis sentidos. No podía confrontarla aún. Tenía que observar, registrar y entender el alcance total de su esquema. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, organicé mis registros alineando estados de cuenta y recibos en la mesa de la cocina. Las filas meticulosas de números y fechas revelaban el patrón: meses de planificación cuidadosa, manipulación sutil y una erosión constante de mi independencia financiera. La furia era afilada, una llama fría, pero
Debajo de ella, una chispa de determinación comenzaba a brillar. No sería una víctima pasiva. Los pasos de Clara resonaban desde el comedor, suaves y deliberados, ajenos a mi escrutinio. El robo estaba calculado, pero no era infalible. En su precisión, había una grieta, una falla que podía explotar. La descubriría, y cuando lo hiciera no tendría dónde esconderse. Por primera vez en semanas me permití una sonrisa silenciosa, el más leve destello de esperanza. A principios de diciembre, noté cambios sutiles en mi rutina diaria, cambios que no eran míos. Clara comenzó a sugerir que evitara ciertas diligencias o reuniones, citando preocupación por mi salud. El club de lectura en la biblioteca es un poco pesado. «Uy», dijo una mañana rozando mi brazo con la mano, «no queremos que te esfuerces demasiado, ¿verdad?» Intenté protestar, pero las palabras se sentían lentas, enredadas, y dejé que su decisión prevaleciera. En los días siguientes comenzó a extender los límites de su control. Organizó la entrega de víveres a domicilio, alegando que me ahorraría esfuerzo, pero cada entrega estaba programada para mantenerme dentro y lejos de rostros familiares. Los vecinos que antes saludaban o pasaban a platicar ahora parecían vacilantes, sus sonrisas educadas pero distantes. Era como si Clara les hubiera susurrado que era frágil, confundida, necesitada de cuidados constantes. Incluso los pequeños toques sociales eran interceptados. Mi partida semanal de dominó, algo que esperaba con ansias desde hacía décadas, fue cancelada de repente. Clara insistió en que era demasiado agotador, que debía quedarme a descansar. Sentí el vacío de inmediato. El comedor se sentía más silencioso, demasiado vacío, las paredes, acercándose como si guardaran secretos propios. Adrián, cada vez más atrapado en su red, asentía educadamente cada vez que ella sugería que me quedara en casa. «Mamá solo quiere que estés segura», dijo una vez, mirándome con preocupación inquieta. Forcé una sonrisa, pero por dentro me erizaba ante la sutil imposición de mi aislamiento. Cada sugerencia que hacía, cada diligencia que redirigía, erosionaba mi independencia. Incluso las tareas pequeñas eran vigiladas cuidadosamente. Cuando insistía en doblar la ropa o organizar la cocina, ella rondaba cerca ofreciendo consejos útiles, sus ojos escaneando cualquier señal de que estuviera luchando. Se posicionaba como indispensable, tejiendo una red de dependencia de la que no podía escapar fácilmente. Cada gesto de cuidado apretaba los lazos invisibles que estaba tejiendo alrededor de mi vida. Comencé a notar el patrón con más claridad. Las invitaciones de amigos ya no llegaban. Las llamadas telefónicas no eran devueltas o eran interceptadas. Y se me animaba a limitar el contacto, incluso con parientes lejanos. La casa, antes llena del zumbido de la vida familiar normal, se había convertido en un escenario en el que yo era la única que no sabía que estaba siendo contenida. Y aún así, tan opresivo como se sentía el aislamiento, me ofrecía claridad. Cada restricción, cada coerción sutil, se convertía en un marcador, una pista de la cuidadosa orquestación detrás de sus acciones. Era una guía siniestra mostrándome dónde asumía el control y dónde creía que yo estaba indefensa. Esa noche, sentada en el comedor, tracé mis manos sobre los bordes de la mesa de centro, imaginando todas las conversaciones y visitas que habían sido desviadas, todas las pequeñas conexiones que ahora estaban silenciosamente cortadas. Las paredes se sentían cercanas, las ventanas más frías que el aire exterior, y en ese silencio, la determinación se enroscó dentro de mí. Ella podría intentar controlar mis movimientos, mis interacciones, incluso mi mundo, pero aún no entendía que ya estaba tomando nota cuidadosamente de todo, guardándolo para el momento en que lo usaría en su contra. Esa noche, sentada sola en la penumbra de la cocina con una lámpara solitaria, proyectando sombras sobre los mostradores y el correo esparcido, la casa se sentía más pesada que en años, como si cada pared, cada mueble cargara el recuerdo de las traiciones sutiles que había soportado. Todavía podía escuchar la voz de Clara, suave y ensayada,
resonando en mi mente. «Es por tu bien, mamá». Durante meses había tolerado la manipulación suave, el robo silencioso, el aislamiento. Pero ahora el peso era demasiado. Algo dentro de mí cambió. Ya era suficiente. Había pasado mañanas rastreando facturas, tardes, catalogando cansancio y confusión, y noches repasando sus acciones cuidadosamente programadas. Cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas, revelando el alcance de su engaño. Había subestimado una cosa. Tenía décadas de hábito en la observación, una mente afilada por años de enseñar literatura y notar sutilezas en el comportamiento. Podía ver el patrón. Podía predecir el siguiente movimiento. Y lo usaría en su contra. El primer paso era simple, pero delicado. Tenía que reunir pruebas sin alertarla, sin darle ninguna indicación de que sospechaba el alcance total de su esquema. Necesitaría registros, notas, tal vez, incluso evidencia de audio o visual, cualquier cosa que capturara sus acciones en tiempo real. Cada movimiento que hacía, cada palabra que susurraba en privado, podía ser parte del registro. Comencé organizando mis pensamientos, escribiendo incidentes, según me venían facturas desaparecidas, el sabor extraño en mi café, el cansancio inexplicable que seguía cada ritual matutino. Documenté el patrón de aislamiento, notando qué compromisos sociales fueron cancelados o desalentados silenciosamente, qué amigos se alejaron, qué visitas fueron controladas sutilmente. Cada entrada reforzaba la verdad innegable. Esto era deliberado, calculado y sistemático. Adrián, ajeno al panorama completo, se movía por la casa como siempre educado, vacilante, atrapado entre la lealtad a su madre y la preocupación por mí. Lo mantuve informado solo superficialmente, nunca dejándole ver mi creciente determinación. Clara, mientras tanto, se movía por la casa con el mismo cuidado ensayado, sin darse cuenta de que cada gesto que hacía estaba siendo catalogado mentalmente, cada paso notado y archivado para uso posterior. Para cuando el reloj pasó las 8 había trazado un mapa aproximado de las rutinas y vulnerabilidades del día, identificando momentos en que ella actuaría, cuando Adrián estaba distraído, cuando los vecinos podrían observar, pero no interferir. Imaginé cada escenario, cada falla potencial, en su cuidadosa orquestación, y comencé a ver aperturas que podía explotar. El plan aún no estaba completamente formado, y no sabía qué recursos podría necesitar, pero la resolución era absoluta. Reuniría la evidencia, documentaría la manipulación, y reclamaría mi autonomía. No permitiría que el robo silencioso de mi vida continuara. Mientras me preparaba para despejar la mesa de la cocina y retirarme por la noche, sentí una extraña claridad asentarse sobre mí. Por primera vez en meses, el miedo que había ensombrecido mis mañanas se atenuó por la determinación. Ya no era una participante pasiva en su esquema. Era una observadora, una estratega, y pronto sería yo quien tuviera la ventaja. Los primeros pasos estaban establecidos. Y mañana comenzaría el contraataque. A la mañana siguiente desperté con un sentido de propósito que me había eludido durante semanas. La niebla de cansancio que se había sentado sobre mis pensamientos parecía más delgada, casi manejable, como si la claridad de mi plan hubiera levantado algún peso invisible. Había pasado la noche revisando el registro de facturas desaparecidas, notas mentales de salidas canceladas y patrones de manipulación sutil. Ahora era el momento de actuar. Me vestí rápidamente y conduje a una pequeña tienda de electrónica, en las afueras de la ciudad, mi mente enfocada en un solo objetivo: adquirir las herramientas que necesitaría para documentar las acciones de Clara sin que lo supiera. Recorrí los pasillos con una fachada tranquila, inspeccionando cámaras diminutas, grabadoras de audio de bolsillo y sensores de movimiento. Cada dispositivo prometía invisibilidad y claridad, y examiné las especificaciones como si eligiera armas para una guerra silenciosa y cuidadosa. Tras media hora de deliberación,
Me decidí por una cámara pequeña y discreta, no más grande que una pelota de golf, con capacidad inalámbrica y alertas para el celular, junto con una grabadora de audio digital compacta. La cámara podía ocultarse en un estante o detrás de una planta, mientras que la grabadora podía deslizarse en el bolsillo de mi suéter. La simplicidad de los dispositivos los hacía perfectos, y su diseño compacto significaba que Clara nunca sospecharía nada. Pagué en efectivo cuidando no llamar la atención, y guardé los paquetes en mi bolsa. De vuelta en casa examiné la cocina y el comedor con ojo de estratega. Cada mesa, mostrador y estante se convirtió en un punto de ventaja potencial. Elegí una posición detrás de una pequeña maceta cerca de la cafetera. Desde ese ángulo capturaría cada movimiento, cada gesto sutil, sin despertar sospechas. Probé el dispositivo viendo la transmisión parpadear en mi celular, como si la casa misma se hubiera transformado en un escenario silencioso, cada actor inconsciente de que estaba actuando para mí. La grabadora de audio requería igual cuidado. La escondí dentro del bolsillo interno de mi suéter, la luz roja, parpadeando suavemente, un latido silencioso de vigilancia contra el engaño. Me lo puse debajo de un chaleco ajustándolo para que descansara contra mi pecho. Al principio la sensación era extraña saber que capturaría cada palabra y cada susurro, pero esa sensación se atenuó por la satisfacción del control. Ya no estaba indefensa. Clara llegó esa mañana tarareando suavemente con una bandeja de pan tostado y café en la mano. Sus movimientos eran precisos, ensayados y completamente ajenos a los dispositivos que había posicionado con cuidado. Colocó la taza frente a mí, removiendo con una lentitud deliberada el más leve brillo de satisfacción en sus ojos mientras me veía levantar la taza. Sorbí con cuidado fingiendo saborearlo, consciente de que la cámara capturaba cada inclinación de su cabeza, cada movimiento de su mano, cada expresión. Adrián rondaba mirando entre nosotras, reacio a interrumpir, pero presente lo suficiente para reforzar la apariencia de normalidad. Clara le susurró algo por lo bajo, pero la grabadora captó cada sílaba sutil y síquiste incriminatoria. Sentí una oleada de triunfo silencioso sabiendo que cada paso calculado de su engaño ahora era mío, para conservar pieza por pieza. El resto de la mañana me moví por la casa con atención cuidadosa, posicionando los dispositivos en puntos alternativos para una cobertura más amplia. Cada visita, cada gesto, cada palabra se convertía en datos catalogados en mi mente, incluso antes de que se grabaran de forma segura. La rutina que ella creía controlar tan perfectamente se estaba transformando en un registro meticuloso de la verdad. A mediodía me detuve apoyándome en el mostrador con los ojos fijos en la luz roja parpadeante. La casa estaba silenciosa salvo por el zumbido lejano del calentador y el tarareo ocasional de Clara. Por primera vez en semanas sentí un sentido de agencia, una conciencia silenciosa y poderosa de que ya no era yo la que estaba siendo manipulada. Era la observadora. Era la estratega. Y en esa quietud comencé a imaginar el momento en que esta evidencia dejaría de ser secreta cuando cada palabra, cada movimiento, finalmente la expondría. Ese momento sería mío. Los primeros movimientos del contraataque estaban en marcha, y de ahora en adelante, la casa misma registraría la traición que había soportado. Desde el momento en que Clara cruzó el umbral esa mañana, tuve una misión: observar, grabar y confirmar cada detalle de su engaño. La cámara oculta escondida detrás del helecho en el mostrador capturaba cada movimiento como si la casa misma se hubiera convertido en mi confidente. La grabadora de audio cálida contra mi pecho captaba el suave tarareo de su voz mientras se movía de la cocina al comedor. Cada paso, cada palabra, cada mirada sutil ahora estaba catalogada con precisión. Se movía como reloj tarareando suavemente, mientras ponía la cafetera a funcionar sus manos firmes, casi gráciles. Machacó una pequeña tableta en la taza antes de revolver el movimiento, deliberado pero ensayado.
Adrián rondaba cerca absorto en su celular sin darse cuenta de que cada susurro entre ellos estaba siendo capturado. Sostuve la taza contra mis labios fingiendo sorber y sentí la primera claridad de control, una satisfacción fría que me calentaba por dentro. Ella creía que yo no sospechaba nada, y esa creencia era la clave para reunir las pruebas que necesitaba. Durante los siguientes días convertí la observación en un ritual. Cada mañana seguía el mismo patrón cauteloso: fingir beber, catalogar cada movimiento, notar el timing y asegurarme de que el ángulo de la cámara capturara todo. Comencé a notar sutilezas que antes había pasado por alto: el momento exacto en que Clara miraba su reloj, la forma en que deslizaba la tableta de su bolso con mano cuidadosa, la ligera tensión en los hombros de Adrián mientras absorbía sus instrucciones. Cada detalle era una pieza del rompecabezas y finalmente veía el panorama completo. No era solo el café. Las facturas y estados de cuenta comenzaron a llegar en formas sutilmente alteradas, duplicados, donde no debería haber los sobres marcados con una letra que no reconocía. Comencé a recolectarlos en una carpeta separada, alineando cada uno con recibos y verificando depósitos, retiros y cargos, citas de spa, cenas en restaurantes, suscripciones en línea. Nada de eso me pertenecía, pero había sido extraído de cuentas que creía seguras. Clara había tejido una red intrincada de engaño, pero su cuidado había dejado evidencia rastreable si miraba con suficiente atención. Empecé a probar sus hábitos. Cuando preparaba el café, a veces dejaba la taza intacta. Luego observaba su reacción. Sus ojos se desviaban brevemente a la taza vacía. Luego reanudaba la actuación tarareando, sonriendo como si yo aún estuviera bajo el hechizo del cansancio y la confusión. Cada pequeño desliz, la microexpresión, la vacilación, era una confirmación. Estaba confiada solo cuando creía que me controlaba completamente. También comencé a documentar interacciones fuera de la casa. Las miradas de lástima de los vecinos, las palabras educadas intercambiadas en la entrada, los asentimientos vacilantes de Adrián. Todo se convirtió en parte del registro. El alcance de Clara se extendía más allá de las paredes, moldeando percepciones y aislándome. Cada comentario que hacía a otros reforzaba la mentira de que era débil, desorientada y dependiente. Para el final de la semana tenía un pequeño archivo clips de video, grabaciones de audio, facturas alteradas, recibos y un registro mental de sus manipulaciones diarias. Organicé la evidencia cuidadosamente, anotando fechas, horas y contexto, construyendo una cronología imposible de refutar. Incluso los pequeños actos como el momento preciso en que revisaba el buzón o fingía enderezar un cuadro estaban registrados. Tarde una noche me senté en la mesa de la cocina con la colección desplegada ante mí, como las piezas de un tablero de ajedrez. Cada elemento, cada clip, cada nota era un movimiento que ella había hecho en mi contra, y cada pieza ahora era munición. La casa estaba silenciosa. Clara hacía mucho que se había ido a un club de lectura que afirmó que era demasiado estimulante para mí, Adrián, ocupado en otro lado. Y yo estaba sola con la verdad. Por primera vez en meses, sentí que el equilibrio cambiaba. El miedo que había ensombrecido cada día se atenuó por la conciencia de que tenía pruebas que el engaño había sido capturado y que la trampa que estaba tendiendo no podía ignorarse. Podía ver los hilos de su plan desmoronándose ya, y en ese silencio, el primer sentido real de empoderamiento se asentó en mi pecho. El riesgo era alto, pero la recompensa era la posibilidad de reclamar todo lo que ella había intentado tomar. La semana antes de Navidad, la casa parecía pulsar con una tensión silenciosa, como si también supiera lo que se avecinaba. Me movía por las habitaciones con cuidado deliberado, arreglando muebles, ajustando la iluminación.
y colocando pequeños detalles de manera que Clara los encontrara familiares, tranquilizadores y completamente inofensivos. Cada adorno, cada listón, cada destello de vela era una invitación sutil para que ella siguiera creyendo que tenía el control. Cada mañana llegaba con su sonrisa y habitual la bandeja de café humeante en las manos, el suave tarareo de una melodía alegre en los labios. Se movía con la misma facilidad ensayada, sin darse cuenta de que cada movimiento, cada mirada, cada palabra cuidadosamente programada, había sido observada y registrada. Permití que su confianza floreciera manteniendo la ilusión de debilidad, mientras notaba el ritmo de sus acciones. Adrián, siempre cauteloso, observaba desde la distancia, atrapado en ese espacio incómodo entre su madre y yo. Ofrecía comentarios pequeños y vacilantes. «Ha estado un poco cansada últimamente, mamá». O «¿Quieres que te ayude con eso?». Y cada vez asentía sutilmente, dejándolo reforzar la actuación. No sabía el alcance completo de la trampa que se estaba tendiendo. Ni Clara sospechaba que la red se estaba cerrando lentamente alrededor de su plan, cuidadosamente orquestado. Comencé a crear un horario mapeando los momentos exactos de su atención y los tiempos en que la casa estaría vacía o ella estaría distraída. Pequeños ajustes a mi rutina, como caminar lentamente hacia la cocina, fingiendo torpeza con tazas y platos, eran actuaciones calculadas, diseñadas para hacerla sentir cómoda en su supuesto dominio. Ella se apoyaba en mi supuesta fragilidad y yo lo usaba para reunir las piezas finales de evidencia. Incluso consideré las rutinas de los vecinos. Sabía cuándo doña Rosa saldría a caminar por la mañana, cuándo llegaría el cartero, cuándo las llamadas de trabajo de Adrián lo sacarían de la casa. Cada detalle importaba, cada movimiento se convertía en parte del marco para la revelación. La casa era un escenario. Clara, la actriz inconsciente, y yo, la directora invisible, orquestando la actuación hasta el más mínimo matiz. También comencé a preparar los accesorios finales para la exposición. Carpetas con facturas alteradas, recibos y registros de retiros inusuales fueron colocadas estratégicamente en mi estudio, listas para ser sacadas en el momento adecuado. Copias digitales de grabaciones de video y audio fueron catalogadas y respaldadas, cada archivo cuidadosamente etiquetado con fechas y horas. La evidencia era meticulosa y irrefutable, y lo más importante, estaba programada para coincidir con la tensión elevada de la mañana de Navidad. Las mañanas se convirtieron en ejercicios de sutileza. Fingía sorber el café actuando aturdidas a intervalos mientras observaba su comportamiento. Cada vacilación, cada microexpresión era notada. Hablaba con Adrián por lo bajo, susurrando instrucciones, confiada en que no podía ni escuchar ni responder. Pero cada palabra era capturada, cada gesto preservado. La casa grababa silenciosamente su exceso de confianza. Para la tarde había ensayado la secuencia de la revelación en mi mente innumerables veces, visualizando cada paso, anticipando sus reacciones y preparando las pausas que harían que la evidencia fuera innegable. Clara creería que había logrado acorralarme a afirmar su poder, mientras que en realidad el escenario había sido preparado para su exposición. Cuando cayó la noche me senté junto a la ventana observando los primeros copos de nieve flotar perezosamente al otro lado de la calle. La casa brillaba con luces festivas y la sensación de calma era deliberada. Clara llegaría mañana confiada, presumida, sin saber que la comodidad que buscaba era lo que la llevaría a su caída. Cada momento había sido planeado a la perfección, cada detalle destinado a guiarla hacia la trampa que había creado con paciencia y precisión. La trampa estaba lista. Todo lo que quedaba era la actuación y pronto la culminación de meses de observación cuidadosa y estrategia se desplegaría en una sola mañana decisiva. La primera luz de la mañana de Navidad se deslizó por los mostradores de la cocina proyectando sombras largas y pálidas sobre los adornos cuidadosamente colocados y las velas parpadeantes.
Había estado despierta durante horas ensayando en mi mente la actuación que haría creer a Clara que finalmente me había acorralado. Mis articulaciones dolían ligeramente por el frío en la casa y permití que un arrastre lento y deliberado acompañara mi rutina matutina. Cada gemido, cada vacilación estaba medido, calculado para mantener la ilusión de fragilidad. Clara llegó puntualmente a las 9 con su bandeja de café y pan tostado, tarareando suavemente su presencia, irradiando confianza. Se movía con facilidad ajustando la cobija sobre mis hombros y colocando la taza a mi alcance. «Aquí tienes, mamá», dijo con voz ligera, tranquilizadora. Me aseguré de que estuviera justo como te gusta. Sus ojos se detuvieron brevemente en mí, satisfecha con la actuación que le estaba dando. Creía que cada temblor cuidadoso de debilidad, cada suspiro y palabra arrastrada, era genuino. Adrián rondaba cerca observando con cautela, aún inseguro de la tensión que sentía, pero demasiado educado para intervenir. Ofreció un suave «¿Quieres que te ayude con eso?» mientras Clara arreglaba el pan. Asentí ligeramente, dejando pasar el gesto, reforzando la ilusión. Cada movimiento que ella hacía era grabado, cada instrucción susurrada, capturada por el dispositivo de audio escondido en el bolsillo de mi suéter. Mientras revolvía el café machacando una pequeña tableta en la taza con el dorso de su cuchara, mantuve mi calma. Mis manos temblaban solo ligeramente lo suficiente para parecer real, mientras la cámara detrás del helecho capturaba cada movimiento. Sonrió débilmente, confiada en su control ajena al escrutinio cuidadoso que había convertido la casa en un testigo silencioso de sus esquemas. Fingí levantar la taza con dificultad, inclinándola cuidadosamente hacia mis labios, dejando que el líquido caliente tocara solo el borde de mi boca. Ella ajustó una silla detrás de mí, acercó un plato pequeño y tarareó otra melodía, convencida de que estaba completamente a su merced. Cada gesto era deliberado, reforzando su creencia en su dominio. Cada palabra que susurrabas, Adrián, cada mirada que tras la ventana, era capturada en alta definición y archivada en mi mente. La tensión se intensificó a medida que avanzaba el día. Me arrastré al comedor fingiendo fatiga mientras ella revoloteaba, arreglando decoraciones navideñas, revisando el horno y consultando a Adrián sobre detalles menores. Su confianza radiaba. Creía que había orquestado la mañana perfectamente. Le permití pensar que su plan, su esquema cuidadosamente programado para aislarme e internarme, estaba teniendo éxito impecablemente. Los minutos se sentían como horas. Seguí mis movimientos ensayados deteniéndome aquí, dejando que mis ojos se detuvieran en la mesa, allá, fingiendo olvidar tareas simples. Cada vacilación, cada tropiezo, fortalecía la credibilidad de mi actuación. Ella estaba completamente inconsciente de que cada acción, cada palabra estaba siendo capturada y catalogada, y que la trampa que creía haber tendido era el mismo escenario que había construido para su caída. Adrián preguntó algo sobre el horario para abrir los regalos, y Clara explicó pacientemente con un leve orgullo en su voz. «Mamá no se siente del todo bien esta mañana», dijo mirándome con una sonrisa cómplice. Permití un suspiro suave, apenas audible, el complemento perfecto para su narrativa. Cada pequeño fragmento de diálogo, cada gesto sutil, contribuía a la imagen que ella estaba creando para sí misma y para Adrián. Cuando el reloj se acercaba tan a las 10, sentí la satisfacción silenciosa del control asentarse en mi pecho. Clara se movía con facilidad, completamente confiada, sin saber que cada movimiento y palabra suya había sido anticipada, grabada y preparada para usarse como prueba de su engaño. La casa festiva y tranquila en la superficie se había convertido en un instrumento de revelación. Cada adorno, cada destello de luz de vela, marcando el escenario para su exposición. Me detuve tomando en cuenta la escena cuidadosamente orquestada, saboreando
la perfecta ironía. Clara creía que había diseñado mi confinamiento, pero cada paso que daba la acercaba más a la verdad. La evidencia que había creado sin saberlo se acumulaba como una tormenta a su alrededor. La actuación estaba completa. La trampa estaba tendida. A media mañana, mientras consultaba con Adrián sobre el momento de los regalos, me preparé para llevar la actuación a su primer crescendo sutil. No tenía idea de que su confianza, su satisfacción presumida, era lo que la desharía. Estaba lista. Y la mañana de Navidad, el día que ella pensaba controlar, estaba a punto de pertenecerme por completo. El comedor estaba tranquilo, decorado para Navidad, pero la tensión en el aire era palpable. Esperé hasta que Clara estuviera distraída arreglando regalos en la mesa de centro, tarareando suavemente, completamente inconsciente, de que los dispositivos que había ignorado ahora eran los instrumentos de su caída. Adrián estaba cerca mirando entre nosotras, inseguro, reacio a intervenir, atrapado entre la confianza de su madre y las pequeñas pistas que había dejado toda la mañana. Me levanté lentamente, dejando que el peso de mi presencia llenara esa habitación. Clara levantó la vista brevemente, su sonrisa inquebrantable, y luego volvió a su tarea confiada en su supuesto control. Presioné el botón del control remoto y la pantalla cobró vida. El primer video apareció una mañana de hace semanas, capturada desde detrás del helecho, su mano machacando una tableta en mi café. Su susurro a Adrián apenas audible pero claro a través del audio. Sus ojos se abrieron ligeramente, aunque rápidamente enmascaró la reacción con una sonrisa. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Adrián, su voz teñida de inquietud. Asentí hacia la pantalla. Miren con atención. Clip tras clip se reprodujo. Cada grabación la mostraba con detalles meticulosos, ajustando mi cobija, manipulando mis comidas, susurrando, instrucciones, plantando narrativas, para hacerme parecer débil y olvidadiza. Observé cómo la confianza de Clara titubeaba en microsegundos, pequeños cambios en su expresión que traicionaban su control. La mandíbula de Adrián se tensó mientras se inclinaba para ver lo que había estado oculto a plena vista. Los videos pasaron sin problemas a las grabaciones de audio, capturando conversaciones privadas, susurros e instrucciones destinadas a guiar a Adrián y a los vecinos a creer su historia. Cada sílaba que había pronunciado en secreto, cada mentira diseñada para aislarme, estaba expuesta. El rostro de Clara se descompuso, sus movimientos ahora vacilantes, mientras se daba cuenta de que la actuación en la que había confiado durante meses había sido documentada con precisión. Pausé el video en un clip donde ajustaba el café, mirando hacia arriba con una sonrisa satisfecha. Esto es todas las mañanas, cada detalle, dije suavemente. Cada gesto, cada susurro, cada mentira cuidadosamente orquestada. En la habitación estaba quieta, el zumbido del calentador y el leve tic-tac del reloj eran los únicos sonidos que acompañaban el peso de la revelación. Adrián miraba entre nosotras con los ojos abiertos, la verdad asentándose. «Mamá, Clara, ¿esto es real?». No necesitaba responder. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. La ilusión cuidadosamente construida de cuidado, de preocupación, de normalidad, se había desmoronado en segundos. Los labios de Clara se separaron como para protestar, pero no se formaron palabras. Su narrativa ensayada, el guión en el que había confiado, había fallado. Saqué la grabadora de audio de mi bolsillo y la presioné una vez más. Un susurro bajo y claro de semanas atrás llenó la habitación, su voz, admitiendo instrucciones a Adrián, detallando manipulaciones diseñadas para controlar mi vida. Se dio cuenta entonces de que su engaño, sus meses de planificación meticulosa, habían sido capturados. Cada mentira, cada acto de control, ahora era innegable. Por primera vez la casa se sentía completamente mía. El peso del miedo y la incertidumbre que me había ensombrecido durante meses
se aligeró ligeramente, reemplazado por una sensación clara y afilada de poder. La cortina se había abierto. La verdad enfrentaba las mentiras y no había vuelta atrás. Me paré en el centro del comedor, el resplandor de las luces navideñas, proyectando sombras largas sobre los regalos y decoraciones, cuidadosamente arreglados. Clara se congeló cuando di un paso adelante, mis manos firmes el control remoto en una y una carpeta de evidencia en la otra. Adrián me miró con incertidumbre, atrapado entre la incredulidad y la realización de que la verdad finalmente se estaba desplegando ante él. Clara, comencé mi voz, calma, deliberada. «Tenemos que hablar». Ella sonrió despectiva, asumiendo que la conversación sería otro intercambio matutino, educado, un recordatorio de su control. Esa sonrisa titubeó ligeramente cuando presioné play en el primer video, el que capturaba su acción de machacar una tableta en mi café hace semanas. Sus ojos se abrieron cuando reconoció los movimientos inconfundibles, los gestos sutiles en los que había confiado para mantener la ilusión de cuidado. Adrián se inclinó hacia adelante, su mano rozando su boca, silencioso, absorbiendo la evidencia. Clara abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El control confiado que había ejercido durante meses titubeó bajo el peso de la prueba innegable. Coloqué la carpeta en la mesa de centro y comencé a desplegar los documentos, facturas alteradas, estados de cuenta, recibos de cuentas que no había autorizado, todos cuidadosamente organizados y fechados. «Esto», dije tocando la página superior, «muestra los retiros que hiciste de mi pensión, los cargos por servicios que nunca usé. Cada uno de estos está documentado y verificable». La mano de Clara tembló como si quisiera arrebatar los papeles, pero los mantuve firmes. Los ojos de Adrián se movían entre su madre y yo, la confusión y el shock, mezclándose en su expresión. «Mamá, esto no entiendo», murmuró. Su voz era baja, casi vacilante, pero el peso de las revelaciones colgaba entre todos nosotros. Presioné play en el siguiente clip de audio. Los susurros de Clara, grabados en la quietud de las mañanas que creía que yo estaba ajena, llenaron la habitación. Instrucciones a Adrián, comentarios destinados a aislarme detalles de su cuidadosa orquestación. Cada palabra era deliberada, y cada una exponía su intención. Había manipulado apariencias, controlado percepciones, y robado tanto mi dinero como mi independencia, todo bajo el pretexto de la preocupación. Su rostro se descompuso, los labios apretados con fuerza. Intentó hablar, ofrecer una explicación, pero continué. «Y aquí», dije levantando la carpeta, «están las facturas y recibos alterados, los estados manipulados, los registros falsificados. Has trabajado duro para ocultar esto, pero todo está aquí». La mirada de Adrián pasó de su madre a mí, la incredulidad dando paso a la comprensión. «Todo este tiempo, tú», comenzó la voz vacilante. Los ojos de Clara se dirigieron a él, el pánico destellando, dándose cuenta de que la red que había tejido se estaba desmoronando. Caminé lentamente por la fiestosa habitación, cada movimiento medido, comandando el espacio. Clara me has aislado, controlado mis movimientos, manipulado a los que me rodean y robado de mí. Cada gesto, cada palabra susurrada, cada pequeña mentira ha sido documentada. Hice una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. Y ahora todo está aquí, para que todos lo vean. Ella retrocedió, tambaleándose, los ojos abiertos, una mezcla de miedo, furia e incredulidad, contorsionando sus facciones. La confianza que había manejado durante meses se evaporó, reemplazada por la cruda realización de que estaba expuesta, impotente contra la evidencia que había recolectado. Adrián finalmente habló, la voz firme. «Mamá, ¿cómo pudiste?» Su tono cargaba una mezcla de dolor, confusión y herida. Clara abrió la boca, pero ninguna explicación podía reconciliar la verdad que tenía delante. Doblé las manos sobre la carpeta, el acto final de compostura. «No se trata de ira o venganza», dije suavemente, encontrando la mirada de Clara. «Se trata de la verdad.
Y ahora esa verdad es innegable. Clara se hundió en el sofá derrotada, el peso de la exposición presionando hacia abajo. Por primera vez ya no tenía el control, y la habitación llena de evidencia, grabaciones y testigos de sus acciones era mía. La confrontación estaba completa. La justicia aún no llegaba formalmente, pero el equilibrio había cambiado irrevocablemente. El comedor estaba tranquilo ahora, las luces navideñas parpadeando suavemente, como si la casa misma contuviera el aliento. Clara estaba sentada en el sofá derrotada y silenciosa, el peso de la exposición presionando, como una fuerza física. Adrián rondaba cerca de la puerta, aún procesando la confrontación, y yo sentía la última capa de miedo asentarse lejos de mi pecho. Era hora de ir más allá de las pruebas y entrar en acción. Reuní la carpeta de evidencia, cada documento y grabación cuidadosamente organizados, etiquetados y respaldados. Los archivos de audio de instrucciones susurradas, el video del café manipulado, los estados de cuenta falsificados y los retiros bancarios. Todo compilado en un registro meticuloso. Verifiqué cada elemento 2 veces, confirmando que nada faltaba, nada vulnerable a cuestionamientos. La traición de Clara ahora enfrentaría la ley, y esta vez no podría esconderse detrás del encanto o la manipulación. Marqué el número de la comisaría local, mis dedos firmes, a pesar de la tensión que se enroscaba en mi pecho. La detective Laura Méndez respondió, su tono profesional, pero acogedor. Me presenté explicando la situación de manera sucinta, destacando el abuso a personas mayores, el robo financiero y la manipulación que había soportado. Podía escuchar cómo escuchaba, tecleaba, anotaba cada detalle. Tengo evidencia completa, continué mi voz. Calma deliberada. Grabaciones de video, archivos de audio, documentos financieros alterados y documentación de manipulaciones durante varios meses. Me gustaría presentar una denuncia formal y asegurar la intervención legal antes de que ocurra más daño. Las preguntas de la detective Méndez fueron precisas, confirmando detalles, preguntando sobre la línea de tiempo, las personas involucradas y los riesgos potenciales. Respondí cada una claramente, los meses de preparación, permitiéndome presentar todo sin vacilación. Puedo proporcionar todos los archivos digitalmente, dije, y los originales están aquí en mi posesión. Quiero que esto se maneje con cuidado. Hay riesgo si ella se entera del alcance completo de la denuncia antes de que se tomen medidas formales. Tras varios minutos, la detective Méndez confirmó que el caso sería aceptado y que un investigador daría seguimiento. Este es uno de los casos de abuso a personas mayores más completos que he encontrado, dijo. Coordinaremos cuidadosamente para asegurar su arresto y proteger su seguridad durante el proceso. No intente confrontarla más hasta que intervengamos. Colgué el teléfono y exhalé un peso silencioso, aliviándose. Durante meses el miedo había sido mi compañero constante, presionando a través de cada acción que Clara tomaba. Ahora la ley actuaría, y ya no enfrentaba el peligro sola. Adrián se acercó su mano en mi hombro, vacilante pero tranquilizadora. «Mamá, hiciste lo correcto», dijo suavemente. Clara permaneció en el sofá, moviéndose incómodamente, mirando entre nosotros con una mezcla de incredulidad y pánico creciente. Había asumido que la exposición sola sería una vergüenza temporal, que la evidencia que poseía podía ser descartada o racionalizada. Pero ahora, con las autoridades informadas, sus meses de manipulación se convertían en un asunto formal. Tomé un momento final para revisar los materiales una vez más. Cada grabación, cada nota, cada fotografía había sido meticulosamente documentada. La preparación había sido exhaustiva, pero necesaria. La policía necesitaba evidencia irrefutable y los archivos en la mesa cumplían con ese estándar. Sentí un sentido de control que no había experimentado en semanas, un alivio cauteloso, mezclado con anticipación.
Adrián me ayudó a colocar la carpeta en una bolsa segura lista para llevarla a la comisaría, si era necesario. La mirada de Clara se detuvo en la bolsa dándose cuenta, en ese instante, de que su control, su timing cuidadoso, sus meses de planificación, habían alcanzado su límite. La ley intervendría, y ya no podía manipular ni intimidar a nadie involucrado. Mientras la luz de la tarde se desplazaba por la habitación, me senté tranquilamente reflexionando sobre los pasos cuidadosos que me habían traído aquí. La confrontación había revelado la verdad, pero ahora el proceso formal aseguraría la justicia estructurada, imparcial, inatacable. Había tomado la evidencia, documentado cada detalle, y la había confiado a aquellos con la autoridad para actuar. Por primera vez en meses sentí una frágil sensación de seguridad asentándose. Los esquemas de Clara ya no eran invisibles. Las autoridades habían sido informadas, la prueba presentada, y el balance de poder había cambiado irrevocablemente. Sabía que los días venideros requerirían paciencia, pero el primer paso hacia la justicia formal había sido dado, y por primera vez sentí que mi vida realmente podía ser reclamada. El aire de la mañana era fresco, cargado con el aroma de la nieve que había caído durante la noche. Clara estaba sentada rígidamente en el sofá con las manos apretadas en su regazo, los ojos saltando entre Adrián y yo, como buscando una escapatoria que no existía. Por primera vez la confianza que la había definido durante meses se había desvanecido, reemplazada por un pánico silencioso que ni siquiera sus expresiones ensayadas podían ocultar. Había llamado a la detective Méndez con anticipación, organizando la llegada de los oficiales con precisión. Cada momento de la manipulación de Clara, cada instrucción susurrada, cada mentira cuidadosamente orquestada, había sido documentada y preparada para la intervención formal. El sonido de las llantas crujiendo contra la entrada anunció su llegada. Mi corazón latía con una mezcla de alivio y anticipación. Clara miró hacia la ventana viendo el coche patrulla, marcado su postura, endureciéndose una mano, moviéndose instintivamente hacia su bolso. «¿Qué está pasando?», preguntó Adrián suavemente, inseguro del significado, atrapado entre la incredulidad y el miedo. En segundos los oficiales entraron en la casa, sus movimientos tranquilos pero decididos. «¿Clara Ramírez Solís?», preguntó uno con firmeza. Su mirada se disparó hacia ellos, la incredulidad ensanchando sus ojos. «Esto es un error», dijo su voz, elevándose, la confianza ensayada de semanas de manipulación rompiéndose con cada palabra. La detective Méndez dio un paso adelante, su tono medido. «Estás bajo arresto por abuso a personas mayores, fraude, falsificación y conspiración. Afirmo, tienes derecho a permanecer en silencio». La boca de Clara se abrió como si quisiera discutir, insistir en su versión de los hechos, pero el peso de la evidencia era ya innegable. Las grabaciones de video, los archivos de audio, los estados financieros alterados y las manipulaciones documentadas no dejaban espacio para ambigüedades. Los vecinos que se habían asomado desde la calle o espiaban desde las ventanas comenzaron a murmurar asombrados. Doña Rosa, cuyas miradas de lástima alguna vez reforzaron la narrativa de Clara, ahora susurraba que a otra vecina. «No lo puedo creer. ¿Todo este tiempo?». La realidad de su engaño se extendió rápidamente, reformulando cada interacción casual en un momento de ajuste de cuentas. Adrián se acercó a Clara, una mezcla de dolor y claridad en sus ojos. «Mamá, ¿todo esto?», preguntó suavemente. Ella lo miró, la desesperación superando su confusión, buscando comprensión, o tal vez perdón, pero no encontró nada. La familia que había asumido que la protegería de las consecuencias, ahora era testigo de la profundidad de sus acciones. Los oficiales guiaron suavemente a Clara hacia la puerta, pero ella se resistió, su voz elevándose en protestas frenéticas. «La estaba cuidando, estaba ayudando. ¿No entienden?», gritó. La detective Méndez permaneció serena.
La evidencia ha sido revisada. Tus acciones no fueron ni cuidado ni bondad. Fueron deliberadas y manipuladoras. Responderás por ellas. Observé en silencio una extraña calma asentándose sobre mí, mientras los meses de miedo, manipulación y robo sutil llegaban a una conclusión tangible. La carpeta de evidencia, las grabaciones, la línea de tiempo, cuidadosamente documentada, todo había hecho su trabajo. El control de Clara, su persona meticulosamente ensayada, se había derrumbado en cuestión de minutos, deshaciendo la narrativa que había construido durante tantos meses. Los vecinos y familiares miraban procesando el shock a su manera. La mandíbula de Adrián estaba tensa, su mano rozando la mía, como buscando seguridad. La máscara de Clara había caído por completo, revelando el engaño calculado debajo. El arresto marcó el primer momento de responsabilidad visible, pero también iluminó cuán cuidadosamente había manipulado a todos a su alrededor. Mientras los oficiales la llevaban al coche, sus protestas volviéndose más desesperadas, la casa se sentía diferente, casi más ligera. La tensión opresiva que había persistido durante meses se había desplazado. Las consecuencias formales apenas comenzaban, pero el primer paso hacia la justicia había sido dado. Me quedé en la puerta viendo cómo las luces traseras desaparecían por la calle. El control de Clara, ahora un recuerdo lejano. Adrián exhaló lentamente el alivio y la incredulidad, mezclándose en su expresión. Los vecinos comenzaron a regresar a sus rutinas, pero el conocimiento de lo que había sucedido resonaría en la comunidad durante semanas. En el silencio que siguió, me di cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. Una vida de mentiras cuidadosamente construidas, manipulación y control, se había desmoronado en un solo día, deshecha por evidencia, persistencia y vigilancia. La caída de Clara estaba completa, y aunque los procesos legales formalizarían el resultado, el balance de poder había cambiado irrevocablemente. La casa era mía una vez más, no solo como espacio, sino como un santuario, restaurado, el primer paso hacia reclamar la vida que ella había intentado robar. La mañana después del arresto de Clara, la luz del sol se filtraba por las ventanas del comedor, atrapando los bordes de las decoraciones navideñas y proyectando patrones suaves en el suelo. Por primera vez en meses, la casa se sentía mía. No porque las habitaciones hubieran cambiado, sino porque la tensión opresiva que había colgado sobre cada rincón se había ido. Me moví por la cocina lentamente, sorbiendo café de una taza, no tocada por sus manipulaciones, y me permití una sonrisa silenciosa. Adrián rondaba cerca de la puerta vacilante, pero aliviados sus ojos escaneando las pilas organizadas de facturas y carpetas que había dispuesto la noche anterior. «Mamá, ¿necesitas ayuda para revisar todo esto?», preguntó suavemente. Negué con la cabeza gentilmente. «No, Adrián. Quiero verlo por mí misma pieza por pieza». Sentí una satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con reclamar la vida que ella había intentado quitarme. La primera tarea fue mis finanzas. Me senté en la mesa con los estados de cuenta y recibos desplegados ante mí y comencé a reconciliar cuentas metódicamente. Los fondos que ella había desviado fueron restaurados gradualmente gracias a la documentación detallada y la intervención de las autoridades. Cada retiro, cada estado alterado, cada transacción sospechosa se convirtió en un paso hacia el control que había pensado perdido para siempre. A media mañana tenía una imagen clara de mis recursos, mis ahorros y mis opciones. El control que me habían robado estaba regresando lentamente. Luego me volví hacia la casa misma. Las manipulaciones de Clara se habían extendido a la apariencia de la casa, creando una ilusión de descuido en ciertas áreas para reforzar la narrativa de mi debilidad. Comencé a restaurar las habitaciones ajustando muebles, puliendo superficies y arreglando decoraciones no solo para las fiestas,
sino para reclamar un sentido de pertenencia y comodidad. Cada pequeña acción, cada ajuste deliberado, se sentía como una reclamación de identidad. Mientras me movía de cuarto en cuarto, Adrián ayudaba silenciosamente su presencia, una seguridad constante. Juntos catalogamos muebles, organizamos artículos personales y aseguramos que nada quedara fuera de lugar o bajo el control de alguien más. La casa, antes un escenario para el engaño, ahora se sentía como un santuario. Por la tarde comencé a contemplar el destino final de la casa. Había sido un lugar de recuerdos y manipulación, un sitio donde la confianza se había roto, pero ahora podía servir a un nuevo propósito. Consideré donarla a una organización benéfica local, una que pudiera honrar la memoria de Esteban, mientras brindaba apoyo a familias necesitadas. Visualicé la casa como un vehículo para algo significativo, transformando el espacio de un lugar de pérdida a un símbolo de contribución y resiliencia. Adrián me miró con curiosidad en los ojos. «Mamá, ¿de verdad la dejarías ir así?» Asentí. «Sí, esto es más grande que cualquiera de nosotros. Esteban hubiera querido que sirviera para algo. La idea de redirigir algo manchado hacia una fuerza para el bien me llenó de una satisfacción silenciosa que era completamente diferente de la vindicación que había sentido durante la exposición de Clara. Esto era sobre significado, sobre dejar un legado que pudiera continuar más allá de nuestras propias vidas. Más tarde revisé las grabaciones de seguridad y los audios una vez más, confirmando que cada acción que Clara había tomado estaba documentada y preservada para los procedimientos legales. La casa, la evidencia y mi planificación meticulosa habían asegurado que la justicia se aplicaría y que la vida que ella había intentado controlar ahora podía ser reconstruida. Cuando cayó la noche, la casa se sentía viva de una manera nueva. Las luces del árbol de Navidad se reflejaban en las ventanas, pintando la habitación con calidez y claridad. Caminé por cada cuarto lentamente, saboreando la quietud, la autonomía y la sensación de que estaba reclamando no solo un hogar, sino mi vida. Cada decisión que tomaba, desde las finanzas hasta el futuro de la casa, era deliberada, inquebrantable, por el miedo, informada por la experiencia y arraigada en el propósito. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz silenciosa asentarse sobre mí. La caída de Clara había sido rápida, el proceso legal estaba en marcha, y mi vida, una vez fracturada y manipulada, ahora era mía para moldear. La casa, las cuentas, los recuerdos, todo estaba bajo mi cuidado. Nuevamente, y con cada pequeño paso deliberado, me di cuenta de que reclamar la vida no era simplemente una cuestión de victoria, era sobre usar esa victoria para crear significado, seguridad y un legado de integridad. La primera mañana en mi nuevo departamento en Residencial del Sol se sintió diferente a cualquier otra que había experimentado en meses. El sol se derramaba por las paredes cálido y sin prisas, llenando el espacio con una luz tranquila que parecía prometer estabilidad y calma. Me paré en la ventana observando el pequeño jardín abajo donde algunos residentes cuidaban plantas o paseaban a sus perros. El zumbido de la vida afuera era reconfortante, cotidiano y completamente mío para observar. Mudarme aquí había sido una elección deliberada. Una residencia amigable para mayores independiente, pero con apoyo ofrecía la seguridad que necesitaba sin sacrificar autonomía. Desempaqué lentamente arreglando artículos personales, fotos de Esteban y pequeños recuerdos que me recordaban una vida que había trabajado duro para construir. Cada objeto colocado cuidadosamente en un estante o mesa se sentía como reclamar una pieza de mí misma. Adrián visitó más tarde esa mañana trayendo a su pequeño hijo Mateo. Su rostro se iluminó al ver el departamento y sentí un alivio lavarme. «Es hermoso, mamá», dijo genuinamente impresionado, su tono suavizándose con la facilidad
ahora que la tensión de los últimos meses se había disipado. Mateo entró corriendo curioso y enérgico, explorando ya los rincones del espacio, con la libertad que solo un niño puede tener. Verlos aquí en un espacio que podía controlar trajo una alegría tranquila que no había sentido en mucho tiempo. Pasamos la tarde organizando fotos, preparando un pequeño rincón de estudio para Mateo y recordando fiestas pasadas. El aire estaba lleno de risas, salpicado por alguna historia ocasional de Adrián sobre su propia infancia. La sombra de Clara, la manipulación, las mentiras y los meses de incertidumbre se sentían distantes, casi irreales. Me di cuenta de que la seguridad no era solo la ausencia de peligro, sino la presencia de confianza, familia y elecciones intencionales. Las noches eran tranquilas y reflexivas. Daba paseos por el patio saludando a otros residentes y tejiéndome lentamente en la comunidad. Había un ritmo suave en la vida aquí, estructurado pero flexible, permitiéndome recuperar la independencia mientras formaba nuevas conexiones. La partida de dominó los martes, el club de lectura los jueves y las sesiones ocasionales de manualidades se convirtieron en oportunidades para reconstruir no solo rutinas, sino confianza. También comencé a asistir a las reuniones y a ofrecer voluntariado con la Asociación de Alzheimer de México, compartiendo mi historia para ayudar a familias que podrían enfrentar traiciones similares. El trabajo era gratificante, de una manera que no habías anticipado, dando significado a las pruebas que había soportado. Cada conversación, cada interacción, reforzaba la sensación de que mi vida, una vez robada, manipulada y amenazada, ahora podía ser redirigida hacia un impacto positivo. Financieramente, la donación de la casa había sido finalizada. Los documentos habían transferido la propiedad a la Asociación de Alzheimer, honrando la memoria de Esteban, mientras brindaba apoyo a innumerables familias. El saber que la casa que había reclamado del alcance de Clara ahora serviría a un propósito mayor, trajo una satisfacción silenciosa. La victoria, me di cuenta, era más significativa cuando se combinaba con propósito. Para el final de la primera semana sentí un equilibrio que no había conocido en años. Las sombras persistentes de engaño y manipulación habían dado paso a la claridad y la autonomía. Podía tomar decisiones libremente, conectarme con mi familia en términos honestos y cultivar una vida construida sobre confianza, intención y autenticidad. El departamento, pequeño pero lleno de luz, no era solo una residencia, era un símbolo de resiliencia, una representación tangible de la vida que había luchado por reclamar. Esa noche, mientras me sentaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear suavemente contra el cielo oscuro, me permití un momento de gratitud. Los meses pasados me habían probado, despojado de ilusiones y expuesto la traición. Pero en ese proceso había descubierto fuerza, paciencia y claridad. Había tomado el control, preservado lo que más importaba y reconstruido mi vida con intención y propósito. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar plenamente sabiendo que el futuro me pertenecía por completo. El pasado, aunque doloroso, me había preparado para este momento, y la vida que estaba creando ahora, auténtica, empoderada y significativa, era un testimonio de resistencia, vigilancia y esperanza.